Saludo cordial para mis compañeros, el profesor y a quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Edier Lombana y mi trabajo se llamó Realidad del Poder Adquisitivo del sector cafetero colombiano. El sector cafetero colombiano es conocido por su importancia, por su aporte fiscal, la generación de empleo y la tradición cultural. Por ello se incentiva la investigación que pretende brindar información a las familias productoras como al público en general de los cambios más relevantes que se han desarrollado durante los años de 2002 hasta el 2019. Este estudio se plantea fundamentalmente porque el sector cuenta con más de 500.000 familias productoras, una producción que asciende a los 14 millones de sacos por año. Por tanto, le han permitido a Colombia ser el tercer productor en el mundo después de países como Brasil y Vietnam. Como lo mencioné, el sector es muy importante. A lo largo de la historia ha servido como bien comerciable para obtener divisas, generar empleo e incentivar el crecimiento económico de nuestro país. Existe una realidad para las familias cafeteras que es la volatilidad del precio por ley de oferta y demanda, tal como se registró en el año 2015, en el cual hubo un aumento de la oferta de los principales países productores por unas condiciones climáticas que hicieron que la producción para ese año fuera inmejorable y por tanto una consecuencia en el precio. Mm, Sabemos que para que haya un precio estable debe existir una relación de producción-consumo, en tanto que la cotización del café de Colombia sea en la bolsa de Nueva York. Por ende, el precio nacional depende de cómo se comporta el mercado internacional, mientras que los costos de producción suben año a año en el mercado nacional por efecto de inflación. Vemos, vemos que nuestro planteamiento se debe fundamentalmente a responder una pregunta que incentivó el estudio, como lo es: ¿qué pasa cuando el precio del café y la inflación varían en ciclos de tiempos prolongados durante el año 2002 al año 2019? Y es que vemos fundamentalmente en la gráfica que la variación del precio con respecto a la variación de la inflación, han habido años en que la inflación ha crecido mayormente que la variación del precio. Entonces podemos estimar que hubieron unos años en el cual el precio se mantiene estable. Por ejemplo, el precio puede ser el mismo para 1 o 2 años, mientras que los costos asociados a los bienes que son como los fertilizantes, demás, el salario de los trabajadores se han incrementado, por tanto los costos se incrementan. Entonces el poder adquisitivo de nuestros productores puede estar condicionado a estos fenómenos. Por tanto, para entender mejor, se estima como objetivo general en el estudio realizar análisis de lo que ha pasado en el sector cafetero en términos del precio de la carga de café y la inflación colombiana durante los años de estudio, para estimar la realidad del poder adquisitivo de los caficultores colombianos. Y para eso fundamentalmente se hace a través de establecer una hoja de ruta en los objetivos específicos, que el primero es contextualizar el sector cafetero durante los años. El segundo es identificar las principales teorías macroeconómicas para el precio de la carga y la inflación. El tercero es desarrollar modelo econométrico entre las variables de estudio.
El tercero es relacionar fenómenos similares que sirvan como guía al análisis que se pretende dar. El, el otro es revisar cuál ha sido la injerencia del gobierno para el sector y finalmente plantear propuestas al sector cafetero. Como marco conceptual tenemos términos que son relevantes al estudio, como lo es el PIB, que se refiere a la producción total de bienes y servicios en una economía durante un periodo definido no menor a un año. La inflación, que es el incremento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía. Y la carga de café, entendida como la suma de 125 kilos de café seco o también llamado café pergamino. El precio de la carga es el valor corriente percibido en el mercado colombiano. Y como marco teórico se encontraron dos teorías en el cual se basa el estudio y pretenden ser la guía a la hora de dar respuesta a lo que se pretende. Y es la teoría de ley de oferta y demanda, que relaciona dos importantes conceptos de cómo funciona un mercado en general, y es oportuno para entender cómo funciona el mercado del café, que ya se ha dicho que funciona por ley de oferta y demanda, y por ende es el determinante para un precio, para el precio de la carga. Y la teoría de inflación, que también se ha mencionado, que, que analiza que analiza o da respuesta de cómo se mueven los precios de una economía, en tanto se puede relacionar a los costos de producción de los bienes producidos, en tanto el café es uno de ellos. Como antecedentes a la solución del problema, se encuentran algunos estudios que analizan los efectos de la inflación en relación al poder adquisitivo de los productores, como lo es el caso particular de este estudio. El primero, que es la evaluación de la conservación del café orgánico usando la metodología de opciones reales. Este estudio es un estudio relacionado en México, y en el cual se analiza la volatilidad del precio con relación a los pequeños productores, y esto lo que pretende es identificar cuáles son las afectaciones que sufren los productores cuando se tiene una volatilidad de un precio. El segundo, que es el poder de compra de los jornaleros y criados, salarios reales y en el mercado del trabajo en Navarra durante los años de 1781 a 1936. Este estudio es fundamental porque relaciona el salario de los trabajadores, caso similar al precio y la carga, que viene siendo el determinante del ingreso para en este caso los productores, y en el caso particular del estudio es el salario de los trabajadores, que termina siendo comparado contestar o comparado frente a los precios de ese periodo descrito. Y el último, el tercero, que es la relación de causalidad entre el índice de precios del productor, del índice de precios del consumidor, incorporando cambios estructurales. Bueno, acá es un estudio muy oportuno porque relaciona cuánto, cuánto varían los precios de cada índice. Estos estudios son pertinentes para tomar lo realizado, para llegar a lo que a lo que se está sugiriendo en la investigación. Como alcances, se tienen contextualizar el sector cafetero por los acontecimientos más relevantes del estudio, en aspectos fundamentales como lo de la producción, los precios corrientes del mercado, y se indaga y plantea cuál ha sido el comportamiento de la inflación en Colombia. Eso se hace a través de un modelo econométrico
con las variables mencionadas, el precio de la carga e inflación. El modelo econométrico será sometido a pruebas de hipótesis con el fin de confrontar la premisa inicial del estudio. Y también cabe mencionar que se excluyen el comportamiento particular de los precios y la inflación por regiones. La justificación del estudio se da por la importancia del sector, pero fundamentalmente porque el precio depende de condiciones externas y no responde a los costos asociados a la producción. Entonces el poder adquisitivo puede experimentar una desventaja, o es lo que se pretende llegar a conocer. Fundamentalmente este es el incentivo que se encuentra en la investigación de este estudio. Como hipótesis para responder en el estudio se estableció como la hipótesis de investigación, que es cuando la inflación aumenta y los precios de la carga bajan o se mantienen constantes en un periodo, por ejemplo, un año. Los productores pierden poder adquisitivo, y la hipótesis nula cuando la inflación aumenta o el precio de la carga baja o se mantiene en un periodo a un año. Los productores mantienen su poder adquisitivo. La técnica e instrumento para recolectar la información consiste en una revisión literaria y teórica, la primera para llegar a un contexto guía y la segunda para tener un soporte científico idóneo para comprender cómo se comporta un mercado con estas variables. La información se extrae de revistas indexadas como lo es John Storr, Scopus y Sciences Direct para la revisión literaria, y los datos estadísticos se toman del portal del Departamento Nacional de Estadística DANE para tener datos de primera mano de la inflación, y de la Federación Nacional de Cafeteros para tener los datos del precio de la carga. La técnica y el instrumento para analizar la información la técnica consiste en desarrollar un modelo econométrico con el software EBIUS, y la técnica consiste en realizar pruebas estadísticas para medir la relación de las variables, el nivel estadístico que puede tener un modelo y por ende la investigación. Algunas pruebas es la prueba gráfica, las tablas con las pruebas de hipótesis para medir si las variables son estadísticamente significativas. Estas pruebas van cambiando de acuerdo a lo hallado en el modelo. Si las variables cumplen con los parámetros estadísticos, se desarrollan las pruebas. Se define este estudio y se justifica en una investigación cuantitativa porque toma datos de las variables de estudio para probar las hipótesis planteadas, con el objetivo de medir y exponer el análisis sustentado en las teorías, que son la base para responder la pregunta que incentivó el estudio. Además se consideran otras investigaciones de contexto similar al asociado para guiar la investigación, como ya lo he mencionado. Bueno, de esta forma se desarrolla el estudio. Muchas gracias por su atención.